Saludos a todos, hoy estamos aquí en la ciudad eterna, estamos en Roma, estamos saliendo de Roma Termini, vamos a ir de aquí a la Vía Appia en la antigua Roma, a una de los sitios emblemáticos y que recogen una de las historias más tristes, pero a la vez más llena de emoción y esperanza por todo lo que se vivió ahí. Vamos a ir a las catacumbas de San Calixto a contar la historia de los mártires de las catacumbas. Bueno, quiero darles un tips por la misma suscripción. Yo hice mi reserva en una página, en un hostal aquí en Roma, y no vi las restricciones. Pensé que pues con mi actitud aventurera era suficiente para que me aceptaran en el hostal. Cuando llego, sorpresa, límite de edad hasta los 35 años. Así que solo me pasé por 12, pero para que lo tengan en cuenta a la hora de reservar. Muchas razones para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se sabe por qué. Mientras ingresamos a las catacumbas, vamos a hacer dos precisiones que son esenciales. La primera es que el término cristianos fue acuñado a estos nuevos seguidores de esta nueva conjunto o esta nueva doctrina. Fue acuñado por la gente, no fue que ellos mismos se auto nombraron ni un ser celeste ni nada por el estilo, ¿no? La gente al ver las obras y la manera de vivir, decidieron llamarlos cristianos. La segunda cosa que hay que precisar es que esta nueva corriente en el mundo ingresó y desde su inicio hasta hoy es disruptiva, es decir, rompe con el modelo actual de cosas. En el momento en que Cristo aparece en la tierra, pues evidentemente sus seguidores, denominados cristianos, comenzaron a pregonar este mensaje transformador que había hecho algo contundente y eficaz en sus vidas. Y bueno, eso llevó hasta tal punto que los cimientos del imperio más grande, sangriento y feroz que ha existido en la historia, tomó la decisión de perseguirlos, aniquilarlos y exterminarlos. De esa decisión, muchos de ellos tomaron pues la decisión de esconderse bajo tierra durante mucho tiempo. La primera persecución fue pues la que muchos conocen, que Nerón, el asesinato al apóstol Pablo y a Pedro,
Y pues de ahí en adelante comenzaron una cantidad de persecuciones que fueron algunas esporádicas, otras se intensificaron, pero la que hoy vamos a tocar fue bajo el gobierno del emperador Decio. Se arreció en ese periodo la persecución contra los cristianos con un edicto ya legal dictado por el emperador a todo el imperio, y comenzaron pues las cacerías, las muertes, las quemas, el tomar las propiedades, echarlos a los leones en el Coliseo y disfrutar de eso. Y los cristianos pues manteniendo firme su fe, su creencia, decidieron vivir bajo tierra. Estas catacumbas tienen alrededor, dicen, de unos 22, 24 kilómetros. Pero bueno, en el libro que yo recomiendo leer, se llama El mártir de las catacumbas, hay una descripción bastante gráfica de cómo vivían los cristianos de esa época en las catacumbas. Bueno, ya hemos terminado nuestro recorrido por las catacumbas de San Calixto. Algún hecho pues lamentable, no nos permiten grabar, ahí hice pues algunas pequeñas tomas como pude. Y bueno, quiero reiterarles pues lo que les dije al principio, en cuanto a la precisión de lo que ha significado a través de la historia el Evangelio. El Evangelio apareció para ser disruptivo en la sociedad, rompe con los criterios. La versión oficial o la versión de la persona que nos guiaba en las catacumbas era de que no podía haber existido, primero niega un poco la persecución, la primera cosa. La segunda cosa, niega como versión oficial que haya sido ahí sitio de escondite de los cristianos, porque dice que está muy cerca del centro histórico de Roma. Y entonces, a paso seguido, dice que las pinturas representan a Jonás metido 3 días en el vientre del pez. A lo cual yo le digo, bueno, si Jonás estuvo 3 días en el vientre del pez, ¿no pudieron estar escondidos cerca del imperio, del centro del poder del imperio romano, los cristianos? Si las catacumbas son extremadamente grandes, varios niveles, yo creo que solo personas muy sagaces que conocían el terreno pudieron haber vivido ahí. La versión oficial cuenta de más de 500.000 cuerpos encontrados. Ahí reposan los cuerpos de los cristianos perseguidos, mutilados, asesinados,
muertos a filo de espada en el Coliseo romano, destrozados por las bocas de los leones, por el fuego del exterminio sucesivo y constante del mayor imperio sangriento de la historia. Les invito pues a leer el libro El mártir de las catacumbas, donde pues se narra. Voy a colocar aquí ahorita unas lápidas que narra este libro a algunas situaciones. Y bueno, reiterar que la persecución existió, los mártires cristianos existieron, gente que no sabemos sus nombres, muchos no los conocimos, no tuvimos la fortuna no tuvieron la fortuna ellos de tener un entierro digno en un cierto sentido. Muchos estuvieron escondidos durante años. Imagínese usted metidos bajo la tierra, donde no hay casi luz solar, donde el cuerpo pues evidentemente comienza a tener las transformaciones de falta de luz, de falta de oxígeno. En esas condiciones vivieron estos cristianos. Hoy quería pues resaltar esta historia y homenajear desde este pequeño canal la vida y la historia, el sacrificio enorme hecho por los primeros cristianos. Bueno, así concluimos nuestra aventura por las catacumbas de la Vía Apia. ¿Por qué escogimos la Vía Apia? Porque hay otras catacumbas, pero estas tienen un valor significativo por su extensión, porque además hay registros históricos que demuestran que los cristianos estuvieron durante mucho tiempo escondidos ahí. Y porque evidentemente la cercanía al centro del poder del imperio hacía que sus vidas corrieran más peligro, pero aún así estaban ahí, hacían expediciones suicidas en las noches para rescatar los cuerpos de los otros cristianos devorados por los leones o quemados o asesinados. Muchas gente de afuera, del externo, les colaboraba con alimentación, utilizaban a las mujeres, los niños para llevar a cabo esa tarea. La construcción misma de la catacumba, si cualquiera pues, quiero que hagan una idea en su cabeza, tiene muy precisos canales de aire, canales de luz que hacen pensar que durante mucho tiempo los primeros cristianos, nuestros hermanos, vivieron ahí, de los cuales el mundo no era digno.